En el proceso de creer y reposar, hay muchas definiciones que hemos entendido acerca de esto. Desde el comienzo de las enseñanzas que el Señor me permite traerles a ustedes, encontramos algo muy fundamental que tiene que ver con nuestro creer. Dios siempre ha estado presente en la vida de la humanidad. Como lo vamos a ver ahora en el libro de Génesis capítulo 3, desde el comienzo Dios fue y seguirá y será y seguirá siendo el centro de todas las cosas en el universo, en todo lo creado. Por eso Dios define unas directrices de comportamiento, de hacer del hombre, en donde Él no quiere que el hombre se equivoque. Y en el Edén Dios le había creado todo perfecto. Hasta el mismo hombre era tan perfecto que Dios le dio la capacidad para él poder definir muchas cosas. Entonces, en nuestro proceso de creer, para poder llegar al reposo de Dios, interfiere las tinieblas, Satanás interfiere, y lo hace de una manera contundente, de tal manera que hasta hoy ha sido la mejor estrategia que él ha tenido para que la raza humana no crea en Dios, el escepticismo, el no creer en Dios, en lo que Dios es, en lo que Dios dice. Recuerda que cuando estuvimos hablando de redención, les hablé sobre las teorías del universo, de cómo fue creado el universo, y las teorías del hombre, cómo fue creado el hombre. Eso se llama escepticismo, porque la ciencia, los científicos que se preocupan por estudiar todas estas cosas, no quieren reconocer la existencia de un Dios vivo, no lo quieren reconocer. Ellos no asumen que exista un Dios, aunque muchos científicos han llegado a entender y a reconocer que sí existe alguien superior, pero muchos de ellos no quieren entender que es Dios. Tampoco le están dando la importancia que tienen los pensamientos de Dios, es decir, la palabra de Dios. Cuando el hombre decide sacar a Dios de su vida, decide quitarlo a un lugar, el hombre entra en un estado de incredulidad en relación a la existencia de Dios. Entonces, desde el mismo momento de la creación, Dios define unas cosas para el hombre. En Génesis, ya ustedes tienen abierto ahí en el libro de Génesis capítulo 3, encontramos una realidad, y esa realidad es la forma como Dios le habla al hombre. Capítulo 3, versículo 3. Dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Dijo la mujer. Pero más atrás dice, da la orden específica. Dice que de todo árbol del huerto podéis comer, excepto del árbol que está en medio, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, cuando Satanás viene y le pregunta a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí nace la primera estrategia de Satanás: engañar, confundir. Entonces, Satanás le dice una mentira en relación a lo que Dios había dicho, con que de todo árbol, que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Sí? O sea, es como una pregunta, pero la mujer le responde: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Es decir, allí sembró incredulidad, porque le dijo, no moriréis. Sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Entonces aquí viene el engaño de Satanás para tergiversar la palabra, que hasta hoy sigue haciéndolo de esa manera. ¿Cuántas interpretaciones de la palabra no hay en medio de nosotros? Hay personas que creen que la forma como están entendiendo la palabra es la correcta, pero la palabra solo se entiende por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo sabemos que una persona está llena del Espíritu Santo de Dios? Por sus frutos. La palabra dice que por sus frutos les conoceréis. Entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, el entendimiento del Espíritu Santo de Dios, porque recuerde que el entendimiento es un espíritu que proviene del Espíritu Santo de Dios, como la fe. La fe es un espíritu que proviene del Espíritu Santo de Dios.
Entonces, en la medida que nosotros nos metamos con el Señor, en la medida que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida, vamos a poder entender todas las cosas. Satanás no nos va a poder engañar. Y aunque aquí Adán y Eva, la palabra dice que Dios habitaba en medio de ellos, pero allí hubo algo que se llamó engaño. Porque el hombre y la mujer solo creían que estaba Dios con ellos. Pero resulta que allí también estaba Satanás en la tierra. Cuando Dios sacó a Satanás del cielo, Satanás cayó directamente en la tierra. Entonces, aquí está el primer engaño, en donde ellos no vencieron la incredulidad frente a lo que Dios les estaba diciendo. Y vencer la incredulidad, que es como los requisitos, uno de los requisitos para poder entrar en el reposo de Dios. Estamos haciendo la transición entre el creer y el reposo. Las dos cosas solamente que nosotros debemos hacer para poder entender los beneficios de Dios en nuestra vida. Siempre el cristiano se ha preguntado, la pregunta siempre es, ¿por qué no recibo? Oro y Dios no me escucha. ¿Por qué me pasa esto a mí si soy hijo de Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque esas preguntas siempre son y serán necias, serán preguntas de incredulidad, que la palabra dice que es la forma como se provoca a Dios. Recuerde que la palabra en el libro de Hebreos nos habla cómo Dios ve al pueblo de Israel, que ellos fueron incrédulos a lo que Dios les dijo y lo provocó en las aguas de la provocación. Entonces, ¿qué significa esto? Que el pueblo de Israel, cada vez que llegaba un problema, recuerda cuando llegaron al Mar Rojo, que se enfrentaron a la circunstancia de estar allí y el ejército egipcio venía a acabar con ellos, a matarlos. ¿Qué le dijeron a Moisés? ¿Para qué nos trajiste hasta aquí? ¿Para morir? ¿Para qué nos trajiste hasta aquí? ¿Para morir? Porque ellos ven allí la inmensidad de las aguas. ¿Qué puente, qué milagro podría ocurrir allí? Lo único era que bajara fuego y acabara con el ejército egipcio, Pero nunca que ellos creyeron que Dios podría abrir el mar, abrir allí y hacer que las aguas se dividieran y poder pasar. Ellos no creyeron eso. En su mente no estaba la grandeza del poder de Dios. Entonces, cuando nosotros queremos pasar al nivel de reposo, viene la incredulidad. ¿Por qué la incredulidad? Porque tú has recibido la palabra de Dios, tú conoces los principios de Dios. Adán y Eva conocieron el pensamiento de Dios. Dios les dijo, no hagan esto. Eso es recibir la palabra. Pero viene Satanás y actúa con su espíritu de incredulidad. El espíritu de incredulidad se mete en los hogares, se mete en la vida de las personas con un solo propósito, de que tú no creas lo que Dios dice. Y si tú no crees lo que Dios dice, entonces no vas a poder recibir el gozo de Dios, el reposo de Dios. No vas a poder recibir todas las promesas del reino. Entonces, en la medida que dejamos que Satanás se meta con la incredulidad, que meta ¿cómo les digo? Esa incredulidad en relación a lo que Dios dice, en la medida que nosotros no estamos atentos a entender por medio del Espíritu lo que Dios quiere decirnos en su palabra, Satanás va a venir a confundirnos. Eso fue lo que hizo con Adán y Eva. Vino y los confundió, haciendo creer que Dios era egoísta. ¿Sí? O sea, cuando a veces a nosotros nos han enseñado que mire pero no toque, toque pero no coma, coma pero bueno, todas esas cosas que son prohibiciones y prohibiciones, lo único que está haciendo Satanás es incorporando incredulidad en nuestra vida. Porque nosotros pensamos que en este mundo, venimos a este mundo, sí, no somos de este mundo, lo dice la palabra, pero Jesucristo nos da testimonio de que habitó entre las personas más necesitadas, entre los publicanos, los fariseos, estuvo también entre los cobradores de impuestos, entre toda la corrupción del Senado romano, estuvo también entre ladrones, prostitutas, los presos, los necesitados. O sea, Jesús vino a estar con los que necesitaban, con los enfermos espirituales, los enfermos
emocionales, los enfermos físicamente. Entonces nosotros a veces nos pasamos de la línea creyendo que la santidad es no estar con las personas para poder llevar la gloria de Dios, es decir, a Jesucristo, sino que tenemos que apartarnos de todo eso. Yo no les estoy diciendo que se vayan a la boca del lobo, a meterse por allá, ni a las cantinas, ni a las cosas esas. Yo no les estoy diciendo eso, les estoy diciendo que con prudencia entiendan que nosotros no podemos alejarnos de los necesitados de la vida de Dios. Entonces, cuando la incredulidad de Adán y Eva llegó a ellos, lo único que hubo fue una separación de Dios. Es decir, que ellos ya no estuvieron más en el reposo de Dios, ya fueron separados de Dios. Dios se alejó de ellos a causa de la incredulidad. Mire, el pecado de ellos fue el pecado de alta traición, es no haberle creído a Dios. Entonces allí encontramos muchas cosas. Ahora, Dios en el mismo capítulo 3, verso 9, le pregunta al hombre, ¿dónde estás? Cuando él va, después de que el hombre cae, le pregunta, ¿dónde estás? Y cuando Dios pregunta, no es porque no sepa. Cuando Dios pregunta, es porque te quiere ubicar a ti en el contexto en el que tú estás. Y cuando Dios le pregunta al hombre, ¿y dónde estás? El hombre le pregunta, no, es que estoy escondido, tuve miedo, y ahí es cuando Dios le hace reconocer al hombre que falló. Entonces, cuando Dios pregunta al hombre, ¿dónde estás? Es porque el estado del hombre, cuando Dios pregunta dónde está cada persona, es por su incredulidad. El estado de ausencia de Dios en la vida del hombre es por incredulidad. Entonces, el hombre se aparta de Dios por lo que cree. O sea, si el hombre no cree en lo que Dios dice, se aparta de Dios. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, uno de las formas como podemos entrar al reposo de Dios es vencer la incredulidad. Esa es una de nuestras luchas más frecuentes y más comunes. Nuestra lucha, recuerde que no es contra carne ni sangre. Es decir, que nuestra lucha todo el tiempo no es contra nuestro esposo, nuestra esposa, sino con todas esas cosas espirituales que vienen y atacan nuestra vida. Y una de las que más ataca al cristiano es la incredulidad. Es un espíritu fuerte que ataca cuando llegan problemas, que ataca cuando hay dolores, cuando hay enfermedad. La incredulidad ataca cuando hay dificultades, cuando el hogar está en procesos difíciles. La incredulidad es la primera que ataca, porque mira, la palabra tiene una respuesta para cada situación en la vida. Entonces, por incredulidad, Adán y Eva no permanecieron en el reposo de Dios, en el que Dios le había preparado. Imagina ese Edén maravilloso, en donde ellos eran administradores, donde ellos eran los que estaban cumpliendo ese direccionamiento en la tierra que Dios les había permitido, siendo los señores de la tierra, Adán y Eva, eso dice la palabra. Ahora ellos pasan a ser no los señores, sino a ser los esclavos de Satanás. Entonces, por incredulidad, Dios impidió que el pueblo de Israel no entrara a la tierra prometida. Recuerda lo que dice ahí, lo que les decía ahora en Hebreos capítulo 3, versos 7 al 11, que dice que por incredulidad ellos no pudieron ver la tierra prometida. Solamente hubo una generación que pudo entrar. Porque ellos retaron a Dios, retaron estando allí, lo provocaron a ira, porque ellos todo el tiempo lo que decían y lo que hacían era para que Dios viniera y actuara. Es como cuando tú retas a una persona y le dices a que tú no eres capaz de hacer esto, y eso a Dios no le gusta. Con la incredulidad retamos a Dios. Cuando le decimos, Dios, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué en mi vida pasa esto? Señor, ¿para qué está pasando todas estas cosas? A veces decimos, no, es que uno no tiene por qué decir por qué, sino para qué. Ni por qué ni para qué. La palabra dice, guarda silencio delante de mí, calla, espera. Porque muchas veces uno pregunta para qué, y si la respuesta no llega, hay otra doble incredulidad. Primero no sabe por qué te pasó, y ahora no sabes para qué te pasó. Entonces a veces ni por qué ni para qué. O sea, ¿cuál es la necesidad de querer entender las cosas en la manera que Dios las está trabajando en nuestra vida? Por eso somos gente de fe, gente que cree. El espíritu de fe está en nosotros. Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Recuerda que todo lo que nosotros vivimos lo vivimos por fe,
por el Espíritu de Dios. Entonces allí también ellos y 3 millones de hombres, dice la palabra que los que salieron de Egipto eran 3 millones de hombres sin contar mujeres ni niños. Es decir, que esos 3 millones de hombres quedaron en el desierto, murieron en el desierto porque provocaron a ira a Dios. Solamente 2, Josué y Caleb. Bueno, porque Moisés aún también se equivocó y en lugar de creer en lo que Dios decía, él decidió hacer su propia, decidía hacer su propia voluntad muchas veces, y a causa de eso tampoco pudo entrar. Dios le dijo a Moisés, tú no entrarás, y Moisés, con el dolor en el alma, le tocó quedarse allí viendo nomás de lejos todo lo que Dios le mostró, que era la tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Esa es la tierra, nuestra tierra, la tierra de reposo, donde fluye leche y miel, donde, después les explico qué es leche y miel, donde Dios quiere que tú allí vivas esa vida que Él solo puede darte, una vida creyendo que Él es el Señor de su vida. Entonces, ahora, también vemos otro caso, hasta no ver, no creer. ¿Te acuerdas de Tomás? Tomás, el discípulo del Señor. En Juan capítulo 20, 24 al 29, Juan capítulo 20, 24 al 29, vas a encontrar allí una lectura en donde Jesús se le aparece a los discípulos después de haber resucitado, y entre los que estaban no estaba Tomás. Y cuando Tomás llega, los discípulos, sus compañeros, le cuentan que Jesús había aparecido. ¿Y qué le dice Tomás? Si yo no meto mi dedo en su costado, en su mano, yo no creeré. Y resulta que luego, días después, estaban todos reunidos y Jesús se apareció. Dice la palabra textualmente que Él atravesó la puerta sin abrirla. Apareció en medio de ellos, estando ellos a puerta cerrada. Y dice que estaba allí Tomás y Jesús se le presentó a él y le mostró sus heridas. Y allí Tomás metió su mano y pudo creer. Es el principio del hombre moderno, de la ciencia. Tomás representa allí el principio de la ciencia. Ahora, siempre les he enseñado, ahí Tomás fue el de malas y quedó para toda la vida marcado, porque es que Tomás no estaba. Si no hubiera estado también de pronto Pedro, Juan, no solo Tomás, y les hubieran contado, yo creo que hubieran hecho lo mismo. Pero pues Tomás fue ahí el que le tocó llevar la historia a sus hombros, del no ver hasta no ver, no creer. Pero hoy, muchos Tomases entre nosotros, hasta no ver, no creer. Es la forma como cree el humanismo. Ver para creer. Pero en el principio de Dios es al revés. Creer para ver. Así funciona la palabra. Entonces vemos 3 episodios que marcaron la incredulidad en su potencia. Primero, la destrucción del plan original de Dios por medio de la incredulidad de una pareja. Segundo, el no poder entrar a poseer la tierra prometida, más de 3 millones de hombres, a causa de provocar a Dios por su incredulidad. Y 3, después de que viene la gracia, Jesucristo manifiesta todo en su tierra durante 3 años en el ministerio, un hombre sale con la misma filosofía humana. Esa tendencia es diabólica y satánica. Esa tendencia permanece. Y hoy entre nosotros es lo que más nos afecta, la incredulidad. Entonces, ¿cómo evidenciamos la incredulidad en una persona? ¿Cómo tú puedes evidenciar que no estás en el reposo de Dios? Por medio de varias circunstancias que pasan en tu vida. Las evidencias de no estar en el reposo de Dios implica que hay un fruto que nace de su vida que no pertenece al fruto del Espíritu de Dios. Entonces encontramos en Hebreos capítulo 4, verso 1, una lectura muy maravillosa que quiero que la compartamos. Hebreos capítulo 4, verso 1. Vamos a leerla. Hebreos 4, 1. Que aquí vamos a desarrollar rápidamente la enseñanza. Yo pienso que también nos toca a todos ir cada día empezando a empezar nuestros estudios en relación a estas cosas.
Mira, amados, hay muchas personas hoy dentro del pueblo de Dios en el cristianismo que están pasando por dificultades, otros que llevan años en sus dificultades y a veces no entendemos por qué y a veces decimos que bueno, esa es la voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta. La enfermedad no es una perfección, ni te perfecciona tampoco. Eso es una mala creencia que está entre el pueblo de Dios, que Dios pone enfermedades, tribulaciones y problemas. ¿Para qué? Para formarnos, para que nosotros podamos crecer. No, Señor, no, Dios no pone ese tipo de cosas. No, nosotros somos los que las adquirimos por nuestra incredulidad. Dios no pone, yo no sé si usted tiene, teniendo hijos, le va a machucar un dedo para que aprenda. Bueno, eso se hacía en alguna época, ¿no? Prácticamente se vivió en una época antigua, hace unos 40 años atrás, en donde sí, le machucaban a uno los dedos, de verdad, y le daban a uno unas nalgadas, pero que quedaba uno lacerado, o sea, eso era las piernas, eso por donde cayera, le pegaban a uno y sangre sacaba. Entonces, pero ese no es el corazón de Padre de Dios, esa no es la reprensión, esa no es la disciplina. Dios disciplina a sus hijos y los disciplina con su palabra, los disciplina haciéndoles entender el error, que es diferente. Pero nosotros hemos entendido a veces las cosas de manera equivocada. Cuando hablamos del amor de Dios, estamos hablando de cosas maravillosas de Dios para nosotros. Usted se imagina que Dios, cada vez que tú y yo caemos, transgredimos la palabra de Dios, entre comillas, pecamos, ¿cierto? Porque se tipifica así, pecar es transgredir la palabra de Dios. Dios viniera con un juguete o con una enfermedad o con un castigo, no, pues todo el pueblo cristiano estaría enfermo, estaría en una condición degradante. No es así como funciona nuestro Dios. Por lo menos el mío, Jehová de los ejércitos, el Dios de nuestro padre Abraham, Israel, Jacob, Moisés, Él no obra de esa manera. Y más ahora, con el reflejo de la gloria y la gracia por medio de Jesucristo, eso todo es diferente. Entonces, Hebreos capítulo 4, verso 1 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros perezcan, no habiéndola alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de la fe en los que oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que alguno entre en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. Entonces vemos aquí aspectos fundamentales que vamos a puntualizar. El primero, y es que cuando dice que temamos, dice el pasaje, arranca diciendo: temamos pues. Temamos no es tener miedo, temamos es que el Espíritu Santo de Dios, su espíritu de temor a Jehová, redarguya nuestra vida de pecado. Escucha, ¿sí? Temamos pues implica que nosotros debemos de estar conscientes de que hay momentos en nuestra vida que tenemos debilidades. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Pero este principio básico se dio para que la gente conociera de Dios.
el espíritu de temor viene sobre las personas para redarguirles de pecado, para que entiendan que son pecadoras y que necesitan a Cristo en su corazón. Y en nosotros, que ya le hemos conocido, que a veces nos paramos en cosas que no tenemos por qué andar. Recuerde que pecador es aquel, como futbolista es aquel que juega permanentemente fútbol, ¿cierto? Otra cosa es que a usted le guste el fútbol y juega de vez en cuando, pero el futbolista es aquel que tiene como profesión jugar fútbol. El pecado, más o menos lo que se tipifica con el pecado es lo mismo. No es que ser futbolista sea pecador, no, entiéndame. Es que cuando tú practicas el pecado, practicante del pecado es pecador. Pero una persona, cuando cae, comete un error contra la palabra, en su vida contra Dios, es una persona que ha fallado, y Dios le restaura y le levanta. Entonces, temamos pues, digamos que hay personas que permanecen, habiendo recibido a Cristo, continúan haciendo cosas que no tienen por qué hacerlas. Necesitan salir de allí, pero esas personas por su propia cuenta a veces no pueden. Necesitan la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Temamos pues implica necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para poder salir de ese estado de pecado en el que a veces muchas personas se encuentran. Entonces, pero también hay otros principios ahí. Dice que no les aprovechó el oír la palabra. Vamos más adelante. Dice, pero no les aprovechó en el verso 2, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, es decir, a los fariseos, a los hombres de la ley. Pero no les aprovechó oír la palabra. ¿Y por qué? ¿Por qué no les aprovechó? Por no ir acompañada de la fe. Es decir, ellos no pudieron entender la palabra porque el espíritu de fe no estaba en ellos. Ellos entendieron lo que quisieron entender. Ellos entendieron en su humana forma de entender las cosas lo que estaba escrito en el libro de la ley. Pero nosotros, que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, va acompañada la fe en los que le oímos. Entonces, pero a muchos hoy aún escuchan, pero no entienden. Escuchan, pero no entienden. Por eso es importante lo que dice Romanos 12:2, renovar nuestro espíritu de entendimiento. No podemos seguir entendiendo la palabra en nuestro propio concepto. Tenemos que entenderla de acuerdo al espíritu que nos da Dios, su Espíritu Santo, su espíritu de entendimiento. Entonces, no les aprovechó oír la palabra, por no oír acompañada de la fe. La fe es creer por medio del Espíritu Santo, por el espíritu de fe. ¿Por qué yo les digo que la fe es un espíritu? Porque lo dice el apóstol Pablo en el segundo libro de Corintios, capítulo 4, verso 4:13. Entonces, léalo si quiere, abra su Biblia, quiero que lo lea, porque a veces hablamos de fe como algo como un estado mental, ¿sí? Como un poder de la mente, de poder creer. La fe no es un poder de la mente, la fe es un espíritu que viene de Dios. Segunda de Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe a los que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Creí, por lo cual hablé. Yo solo hablo de lo que creo. Pero si lo creo por medio del espíritu de fe. Mire lo que está diciendo la palabra. Entonces, pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Quiénes tenemos el mismo espíritu de fe? Tú y yo. Si tenemos el mismo espíritu de fe, la palabra de Dios la vamos a poder entender conforme está escrita en la palabra, no conforme a mis propias traducciones. Por eso muchas personas se han desviado del camino. Por eso muchas teorías hay ahora. Y el cristiano sigue repitiendo esas teorías. Además que son teorías por conveniencia. El cristiano le gusta mucho andar por conveniencia. Lo que me conviene es lo que practico. Lo que no me conviene, no lo practico. Y la conveniencia de la práctica tiene que ver con emociones, sentimientos, voluntad, razonamiento. Y son muchas las cosas. Yo he podido identificar 3 en la vida del ser humano. 3 cosas en la vida, en el cristianismo, que son muy relativas, después se las cuento. Pero una de ellas tiene que ver con eso, con nuestro creer y en creer en lo que Dios dice. A veces Jesucristo dice algo en su palabra y nosotros empezamos, pero
pero es que eso no fue escrito para nosotros, pero es que eso era en tiempos de la ley, y eso es lo que a veces no permite que nosotros podamos entender con claridad la palabra. El entender con claridad la palabra se requiere por medio del Espíritu Santo, no por lo que yo creo. Ahí comienza a radicar el espíritu de incredulidad. La incredulidad viene disfrazada, escucha, de un entendimiento humano falso. Al venir disfrazada, pues nada, o sea, ¿cómo disfrazó la incredulidad Satanás ante Adán y Eva? Pues la disfrazó haciéndole creer que lo que él podía hacer era mejor, que su forma de entender y de hacer las cosas podría ser mejor, y que Dios era egoísta. Entonces, no, debemos hacer las cosas y entender las cosas con el principio de lo que dice la palabra por medio de ese espíritu. Entonces, teniendo el mismo espíritu de fe. Por eso, cuando el hombre allí en Marcos capítulo 9 le dice a Jesús, ayuda mi incredulidad, es porque tú y yo, y lo he venido repitiendo, debemos pedirle a Dios que nos ayude en nuestra incredulidad. Mire, ¿por qué se destruyen los hogares? Por incredulidad. ¿Incredulidad qué es? No creer lo que Dios dice. ¿Y por qué la gente no cree lo que Dios dice? Porque muchos, escuche, muchos no conocen lo que dice la palabra. La incredulidad viene de la falta de conocimiento. Vamos a avanzar. Más adelante se los voy a explicar. Entonces, los que hemos creído, es decir, el espíritu de fe en nosotros, vamos a entrar en el reposo de Dios. ¿Por qué? Porque, a ver, es como cuando a ti te dicen, es que estás embarazada, le dicen a la mamá, está embarazada. Y entonces la mamá dice, ya, o sea, tienes un hijo adentro, pero la pancita de la mamá todavía está plana. Pero le dicen, tienes un hijo adentro. Y la mamá no dicen, sí, ¿verdad? Venga, déjemelo ver, sáquelo. No le dice al médico, no, por eso se hacen las ecografías, porque la ansiedad de la persona por ver a su hijo, entonces lo quieren ver desde que estaba pequeñito y lo que era un embrión, todas esas cosas. Eso es como querer entender por mente humana. Entonces nosotros, para entrar en el reposo de Dios por medio de la fe, tenemos que esperar. El alumbramiento de lo que Dios hace es como el parto. Son 9 meses de la gestación de una mujer. ¿Y cuántas personas que están deseosas de tener un hijo no anhelan ya su pronta? Desde que dijeron está embarazada, automáticamente ya están comprando la cama, el coche, los pañales, todas las cosas. Porque están ansiosos esperando que el niño llegue. Pero el niño no llega sino hasta los 9 meses. Ese es el mejor ejemplo de reposo. Usted sabe que son 9 meses. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que con muchas cosas de las obras de Dios en nosotros, Dios no le pone fecha. La fecha la pones tú. En el nacimiento de un niño la fecha la pone la naturaleza que Dios dejó en el hombre. Son 9 meses para tener un hijo. Bueno, algunos se adelantan 7, otros 6. Sí, otros se pasan un poquito y quedan así moraditos como yo, por haberse pasado de nacer. Entonces, es verdad. Entonces, ese tipo de cosas ocurren. ¿Por qué? Porque nosotros somos del alma, somos muy emocionales, todo lo queremos para allá. Yo les decía el jueves, nuestra mentalidad colombiana, como de facilismo, como pasó en una época con el narcotráfico, que todo era rápido, se ganaba mucho. Esa es nuestra mentalidad a veces. Queremos entrar a trabajar y que ya con un solo mes resolver todas nuestras cosas y pensamos que el dinero lo resuelve todo. Entonces nuestra incredulidad es no esperar. Entonces el mejor ejemplo es el nacimiento. Ahora, ¿por qué opera para nacer un bebé los 9 meses? ¿Y por qué no opera para un problema que tengamos? Porque depende de tu creer. El bebé depende de la gestación, de lo que Dios dice que es. Y la ciencia ya ha podido contabilizar eso. Y ya incluso hoy se da fecha exacta. Tal día nacerá. Pero con las dificultades que tenemos en nuestra vida cotidiana no ocurre así. Nuestras dificultades en nuestra vida cotidiana no tienen hora para solucionarlas. ¿De quién depende? Depende de usted. Cuando yo hablo con las parejas para matrimonios, para consejería, de divorcios y de cosas así, yo les digo, el consejo que yo le voy a dar no va a ser mejor su hogar. Depende de usted, de lo que usted le crea a Dios. De eso depende
una sanidad en un hogar, de eso depende una relación de pareja, de eso depende la solución de un problema y la sanidad del cuerpo, de lo que usted crea. Entre tanto, si no descubre, si no va a la palabra y entiende qué es lo que pasa, va a prolongarse muchas veces eso. Eso ocurre en un 95%. Hay un 5%, como el apóstol Pablo, que era un hombre de fe. Sin embargo, el apóstol Pablo tenía sus momentos en los que hablaba él por su propia cuenta, dice la palabra. Entonces, pero el apóstol Pablo también había momentos en que como hombre, dice él, como que desfallecía. Pero él se paraba porque él entendía en qué estaban puestos sus ojos. Entonces, lo que hemos creído por el espíritu de fe, y vamos a poder entrar en el reposo de Dios. Entonces, de las evidencias claras de no estar en el reposo de Dios, una es la desobediencia. Entonces se la voy a explicar. ¿Qué no nos permite entrar en el reposo de Dios? La desobediencia. La desobediencia tipifica la antítesis a la obediencia. Si no creemos, no podemos obedecer. Porque a veces, creyendo, desobedecemos. Imagínense si no creemos. La desobediencia es no creer lo que Dios dice. Un día les enseñé esto sobre la incredulidad. La desobediencia es no creer en lo que Dios dice. La desobediencia se presenta de muchas formas, de muchas maneras. La desobediencia, escuche, no es solo no hacer lo que Dios dice. La desobediencia también es no creer lo que Dios dice. Eso también es desobediencia, pero se tipifica como incredulidad. Por eso estamos hablando de las evidencias de la incredulidad. Entonces, la desobediencia, al tipificarse como no creer, implica otros aspectos en la vida. Recuerde que solo 2 obras debemos hacer para poder entrar en el reposo de Dios, para poder vivir en la gracia de Dios, y una de ellas es creer y la otra reposar. Las 2 únicas cosas que tú y yo podemos hacer. La gente se ha inventado una cantidad de cosas para poder estar bien con Dios, pero la única es creer en Jesucristo, creer en lo que dice la palabra, y la otra es esperar. Cuando a ti, familia, el médico te dice estás embarazada, le dicen a uno. A mí me dijo el médico: papá, tú estás embarazado. Le dije: de verdad, qué bueno, porque mi esposa estaba embarazada. Me gustó mucho esa expresión. Me dijo: papá, estás embarazado. Entonces, cuando estamos embarazados, entendemos que tenemos un tiempo para esperar el regalo, que es nuestro hijo. Eso significa creer, y esperar a que llegue es el reposo. Entonces, se desobedece primero por falta de conocimiento. Entonces, la palabra dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Al desobedecer la palabra, porque bueno, recuerde que la obediencia es resultado del creer, pero al desobedecer la palabra tú vas a entrar en un estado en donde vas a morir a muchas cosas. Cuando yo hablo de morir es porque muchas cosas en tu vida no se van a dar. Muchas cosas, la felicidad se va a perder, el gozo se va a acabar, la paz se va a acabar, se puede acabar el hogar, por muchas cosas que en nuestra vida ocurren a causa de la desobediencia, por falta del conocimiento de Dios. Y también se desobedece por falta de entendimiento. Entonces, en la primera, por falta de conocer lo que Dios dice, pero en la segunda, por entender mal lo que Dios dice, también desobedecemos la palabra. Y ya tú juzgas en tu propio concepto, tu propia opinión, en qué posición estás. Si tú estás entendiendo lo que Dios dice en su palabra con el propósito de agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, o lo estás entendiendo a tu manera, desde el punto de vista humano, y estás procediendo de esa manera que finalmente va a llevar a desagradar a Dios. Cada uno vive lo que desea vivir y en eso se le respeta. Pero Dios, que conoce y sabe todas las cosas, la palabra dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Entonces, se desobedece por falta de conocimiento y se desobedece por falta de entendimiento. Cualquiera de las dos, el desconocimiento de las cosas no te exime, dice la ley humana, dice que el desconocimiento de la ley no te exime
castigo, no te exime de la reprensión. Lo mismo pasa en la palabra. El desconocimiento de la palabra, el no entendimiento. A veces, no, es que le dice a uno la ley, no, mire, pero es que usted está haciendo mal esto. No, pero yo lo estoy haciendo, pues la ley dice que hay que hacerlo. Sí, señor, pero es que usted lo está haciendo mal. Y hacerlo mal es lo mismo que no hacerlo. Lo mismo pasa con el conocimiento y el entendimiento. Entender algo, pero entenderlo mal es lo mismo como si no lo conocieras. Es lo mismo como si no supieras que existe. Entonces, la desobediencia por falta de conocimiento te lleva a la muerte. Y la desobediencia por falta de entendimiento va a traer algo en tu vida, dureza de corazón. Y esa sí es delicada en la vida del cristiano. Cuando hay dureza en el corazón. Cuando yo no quiero cambiar mi pensamiento. La palabra dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y todo argumento y toda altivez, mira, no, el apóstol Pablo no le estaba hablando específicamente a los incrédulos. El apóstol Pablo no le estaba hablando a la gente del mundo. También le habló a la iglesia. Y ese pasaje le está hablando de la incredulidad que ocurre en la iglesia. Porque no derribamos todo argumento. ¿Sí ven? Los argumentos del mundo no nos sirven. Los argumentos de nuestra propia mente no nos sirven. Tenemos que derribarlos. Y muchas veces nos paramos ahí y hacemos de eso teorías. Hacemos incluso doctrinas se han parado de nuestros argumentos. ¿Por qué? Porque Dios, así es el hombre. El hombre a veces quiere dejar de lado a Dios. Entonces la palabra dice que derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. A la obediencia a Cristo. Pero cuando nosotros no derribamos esos argumentos que nos impiden crecer, y es que nos estamos dando cuenta que nos impiden crecer y seguimos en ellos dándoles excusa, justificándolos, y muchas veces eso no nos permite crecer, eso no nos permite salir del estado en el que estamos, porque justificamos el argumento, y eso se llama dureza del corazón. Cuando tú justificas un argumento se llama dureza de corazón, un argumento que incluso va en contra del conocimiento de Dios, y muchas veces controversian con esos argumentos, y esos argumentos no edifican la iglesia, esos argumentos dividen la iglesia, destruyen la iglesia. Y cuando hablo de iglesia no hablo del templo donde nos congregamos, sino nuestras propias vidas, porque hay personas que se encuentran con personas que no han derribado argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, y se encuentran con personas débiles en la fe, y ellos empiezan a creer mal y terminan apartándose del camino del evangelio, del cristianismo, de la vida de Dios. Entonces, la falta de entendimiento, no porque no entienden, no. La falta de entendimiento trae dureza del corazón, pero no porque no entienden, sino porque entienden mal, porque le falta el entendimiento que proviene del Espíritu de Dios, no de la mente humana. Por muchos años, te quiero contar esto y te lo quiero contar como testimonio, pero por muchos años, yo escuché predicaciones que venían del entendimiento humano. Eran puro humanismo y pura legalidad. Pórtese bien, pórtese bien, pórtese bien, pórtese bien, haga esto, haga lo otro. Todo el tiempo legalismo. Y luego pura historia bíblica, pero nada del Espíritu Santo de Dios. Nada del mover del Espíritu Santo. Y recuerde que el Espíritu Santo es poder de Dios, dice la palabra. Dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo es poder de Dios. Aparte, la palabra dice, Jesús dice, os conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que te guiará a toda verdad. Dios por medio de su Espíritu te guiará a ti a toda verdad, cuando tú le permites que te guíe. Pero cuando tú no has derribado los argumentos, el Espíritu Santo dice, ¿yo para qué me pongo a insistirle a esta persona si está parado en su argumento? Entonces a veces necesitamos decirle, Señor, derriba mi argumento. Si esto es un argumento que no me permite avanzar, derríbalo. Mira, hay personas que piensan que las iglesias están mandadas a recoger y piensan que el congregarse no es bueno. Mira, la congregación no está, el congregarse, escuchen, el congregarse tiene unas causas, el congregarse tiene unos efectos en la vida de nosotros. El congregarse no es para edificación, porque a ti tú te edificas en casa, escucha, tú te edificas en casa
en comunión con el Espíritu Santo, en el escudriñar la palabra y en tener intimidad con Dios en casa. A la iglesia tú vas a llevar el avivamiento que tienes en casa, porque tú no puedes ser egoísta de entender la palabra, de vivir un avivamiento en casa y quedarte con él ahí guardado. Llévalo a los hermanos débiles en la fe. Si tú eres tan fuerte y tan maduro en la fe, no te puedes quedar en casa. Tienes que ir y llevar ese avivamiento a la iglesia, al templo, allí donde te congregas, para que otros que están débiles, tú puedas mostrar la gloria de Dios, mostrar todo lo que Dios ha hecho en tu vida, llenarlos a ellos con la bendición, la llenura del Espíritu, poner manos sobre ellos, dar consejo, hacer cosas maravillosas, pero no te puedes quedar en casa guardándote todo lo que Dios te ha dado. Eso, la verdad, no edifica. Eso, para tu vida, pues qué bien, amén, gloria a Dios. Pero es mucho egoísmo, ¿sí? Y también es incredulidad. Entonces, a causa de esto. Bien, la otra parte que podemos evidenciar que está relacionada con la incredulidad y cosas que nos apartan del reposo de Dios, se llama la tristeza, la falta de alegría, la falta de gozo. Esa es otra de las evidencias claras en una persona que no ha podido entrar en el reposo de Dios. Porque a veces uno dice, no, pero pues yo espero en el Señor. No, yo sí espero y le doy gracias al Señor por todas las cosas. Pero cuando las cosas empiezan a demorar un poquito, tú te comienzas a impacientar y te comienzas a preocupar, que esa es la otra forma como evidenciamos que no estamos en el reposo de Dios. La tristeza, la falta de alegría, es algo que nos separa del reposo de Dios, que no nos permite que las bendiciones de Dios relacionadas con las promesas se puedan recibir en nuestra vida. Mira, escucha esto. Hay dos tipos de tristeza. Quiero aclarárselo porque hay una tristeza que es para arrepentimiento, que proviene de Dios para las personas, para que ellas tengan ese redarguir. Es cuando uno se siente como triste porque hizo algo que no era agradable a Dios. Eso es una cosa que viene por medio del Espíritu Santo para redarguir nuestra forma de ser, el redarguir en nuestro ser interior, en nuestro espíritu, y nos redarguye para que nuestra alma ya deje de estar persiguiendo las emociones. No estoy diciendo que las emociones no sean buenas. Escucha, las emociones deben alabar el nombre de Dios. Nuestras emociones deben dar gloria a Dios. Nuestras emociones como alegrarnos, regocijarnos, festejar, hacer todas las cosas que podamos hacer, tienen que dar gloria a Dios. Nuestras relaciones interpersonales, nuestra vida íntima de pareja, toda esa parte que proviene en parte de la emoción del alma, tiene que adorar el nombre de Dios. Escuche eso. Bien, entonces la otra parte es la que proviene del mundo, la tristeza, la amargura, la falta de alegría, la que proviene del mundo. Esa es muy peligrosa. Sentimientos como dolor, pesimismo, insatisfacción, tendencias al llanto, tendencias al suicidio, apatía, decaimiento, se conocen como tristeza, se conocen como falta de alegría, como falta de gozo. Todo eso ocurre porque nuestra alma está mirando por los sentidos lo que está pasando y no estamos poniendo nuestra mirada en el Señor. Sí, pasa mucho y a todos nos pasa. O sea, esto es un tema de trabajarlo en nuestra vida. Nadie puede decir que no, si yo el día que a mí me pase eso, ese día yo no. Mira, hace un par de semanas atrás yo le pedí oración al equipo porque pasó algo en mi vida muy fuerte y yo tuve que pedirle al Señor que me fortaleciera. Ese día yo tuve que salir de trabajar al mediodía porque no pude, estaba mal y yo tuve que pedirle al equipo que me ayudara porque estaba pasando un momento muy fuerte y me entró un estado de preocupación, porque cuando falta la alegría y falta el gozo, vienen las preocupaciones, la ansiedad y el afán. Ustedes ya lo conocen, me han escuchado hablar de eso. Entonces, el efecto en el cuerpo, escuchen lo que pasa en el cuerpo cuando hay tristeza, cuando no hay alegría, cuando llega la ansiedad y todo esto.
dice la ciencia que el efecto en el cuerpo de la amargura, la tristeza, dice que desajusta el cuerpo y se produce una tensión arterial. Es decir, la presión alta, que le llaman por ahí, produce eso. Hay una descarga muy fuerte emocional por parte de ese estilo de vida, de vivir triste, sin alegría. Todo el tiempo veo uno personas que nunca yo conozco personas que no les conozco una risa. Y cuando algo les hace reír, hacen y ya acabó su risa. Pero qué rico es cuando usted puede reírse hasta que le duela el abdomen. ¿No le han pasado? Uy, eso es una delicia, eso es algo maravilloso. Y hay personas pues que hasta se orinan por tanto reír, pero me parece fabuloso. Pero hay otras personas que su risa es como de comercial, de clínica de ortodoncia o algo así. No más. Eso no es alegría. Ok. Entonces, el efecto en el cuerpo es tensión arterial alta y presenta también malestares estomacales. Es decir, a muchas personas la falta de gozo, la falta de alegría y en ese estado de ansiedad que a veces permanece, le produce también problemas intestinales, diarreas, malestares en el estómago y todo eso. Mira que no es eso. Mira lo que dice la palabra en Proverbios 17:22. Dice que el corazón alegre constituye ¿qué? Buena medicina, es buena medicina. Pero el quebrantado de espíritu, es decir, la tristeza, seca los huesos. Y cuando estamos así en el servicio, en el devocional en mi casa con mis hijas, entonces yo digo, seca la canilla, ¿sí? Le seca a uno el huesito, lo va deteriorando. Es decir, la falta de alegría en nuestra vida que se produce por creer en lo que Dios dice, porque yo no estoy hablando de que alegre porque echa chistes y que alegre, porque hay personas que se la pasan echando chistes pero por dentro llevan unas cargas impresionantes. Entonces, mira el efecto de la tristeza. El tercer aspecto, para entender un poco que no estamos en el reposo de Dios, son las preocupaciones. Y allí hay un camino muy, muy fuerte por recorrer, porque estas tres cosas, como usted las acaba de ver, son cosas que todos los días ocurren en nuestra vida. Todos los días. ¿En qué radica la batalla de la fe? He hablado mucho sobre la batalla de la fe. Y se habla de la batalla de la fe. Pero la batalla de la fe radica en superar estas cosas. La batalla de la fe no es ir por todo el mundo y predicar el evangelio y ya creer que yo puedo salir y bueno, que puedo hacer muchas cosas. La batalla de la fe radica en vencer la incredulidad. Recuerde que la incredulidad es la antítesis de la fe. Entonces mi batalla de fe es contra la incredulidad. Mi batalla de la fe no es contra mi esposo, ni mi esposa, ni el jefe, ni el Estado, ni la sociedad. Mi batalla de la fe está contra estas cosas. Vencer la incredulidad, vencer todo lo que implica transgredir la palabra de Dios, todo lo que me robe la paz, todo lo que me robe la alegría, vencer todas las preocupaciones. Eso es la batalla de la fe. Tú y yo todos los días la vivimos. Ahora, alguno de ustedes podrá decir, no, pero qué vaina, yo si en ninguna le pego. No importa, no importa. Hemos entendido y hemos aprendido que la batalla de la fe la ganamos con el Espíritu Santo de Dios. En tus propias fuerzas no la puedes ganar. Ahí te vas a dar una pela. Por eso no sales del problema. Ahora sí me entiendes por qué estas enseñanzas les dije, ¿quieres salir de tu problema? ¿Quieres vivir? ¿Sí? ¿Recuerda por ahí una publicidad que hay de una secta? ¡Pare de sufrir! ¿Sí la escuchan? Bueno, ok, pare de sufrir. Pero aquí el tema es, ¿quieres entender por qué Dios a veces no es Dios? Escuche, no es Dios el que no te haya dado respuesta. No, la palabra dice que ya todo fue hecho. Ya Dios te dio respuesta. Pero ¿por qué tú no lo puedes ver? ¿Por qué no puedes escuchar la respuesta de Dios? Porque hay incredulidad en tu vida. Porque tú tienes la fe, de pronto tú crees como Tomás, hasta no ver, no creer. Tú esperas ver la nevera llena para saber que Dios es proveedor. Tú esperas ver la canilla sanada
para creer que Dios es sanador. Tú esperas ver tu hogar un idilio de amor, besitos por todo lado para creer que Dios ya lo sanó. Eso es ver para creer. Pero ahora yo te pido que inviertas el proceso, te pido que lo inviertas. O sea, ahí es donde está el derribar el argumento. Derriba el argumento que tienes. O sea, todavía, si tienes allí alguna enfermedad o algún problema, lo estás sintiendo, ahí lo estás sintiendo. Yo sé que sí, te duele la canilla, te duele la rodilla, te duele el pecho. Yo no sé qué más te dolerá. Te duele el hogar que estás tratando de levantar, te duele la relación que estás perdiendo, te duele todo eso. Claro que sí, en tus sentidos lo estás sintiendo. Ahora haz el ejercicio al revés. Ahora no se trata de yo creo que estoy sano, yo creo. No, ahora deja que el Espíritu Santo lo haga por ti. Descansa, reposa. Dile esto, dice la palabra: venid a mí los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Eso dice la palabra en el Evangelio. ¿Qué te toca a ti? Reposa en el Señor. Descarga tu ansiedad, tu enfermedad, tu preocupación. ¿Y cómo descargas? Diciéndole. La palabra dice que si confiesas, debes de confesar, debes declarar. Todo lo que tú digas, el Espíritu Santo lo hará por ti, relacionado con la palabra. Hay gente que dice, el poder de la palabra tiene poder. No, el poder de la palabra de Dios es la que tiene poder. Es que en el mundo han cogido muchos modismos, el amor, la paz, todo eso solamente viene de la Biblia, de la palabra de Dios. Y en el mundo hablan de amor, hablan de paz, hablan de una cantidad de cosas que son filosofías que las llevaron a la filosofía humana y que muchas veces nosotros nos hemos dejado enredar por eso. Entonces, ahora es el momento en que tú venzas la incredulidad, porque necesitamos entrar al reposo. Yo necesito enseñarles qué es el reposo, pero si tú no has creído en la palabra, si tú no has vencido la incredulidad, pues no vas a poder hacerlo. Entonces ahora tú te paras fuerte y yo ahora sí voy a creer. No, tampoco es así. Eso fue lo que te enseñaron. Pórtate bien. Eso fue lo que te enseñaron. Pórtate bien. ¿Qué más te enseñaron? Te dice, no, es que procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Toman la primera parte del versículo. Procura presentarte ante Dios con diligencia, aprobado. ¿Sí? Pero la última parte, usa bien la palabra de verdad. Esa sí no la enseñan. Enseñemos usa bien la palabra de verdad para podernos aprobar, presentar ante Dios como obreros aprobados. Y cuando hablo de obreros, no solo pastores, ni personas que sirven en la iglesia, toda la iglesia, todas las personas. La iglesia somos nosotros, recuerden, no el templo, somos nosotros. Entonces, el procurar con diligencia presentarse ante Dios es a través de Jesucristo, reconociendo que Jesucristo es el que te hace justo, no tú por tus obras. Y con diligencia es porque necesitas hacerlo prontamente. Sé diligente, actúa en el momento como ahora. Yo sé que muchos de nosotros tenemos dificultades. Mira, cuando pasaron esas cosas en mi vida hace un corto tiempo, yo decidí entregarle cosas al Señor. Y muchas cosas han pasado en mi vida. Mire, mi hogar no es diferente al hogar de ustedes, porque yo sea un pastor. Mi hogar es diferente porque yo un día le permití al Espíritu Santo que morara en la vida de mi hogar. Yo le dije al Espíritu Santo, yo no voy a hacer las cosas. Tú vas a tocar el corazón de mi esposa, vas a tocar el corazón de mis hijas y vas a tocar mi corazón. Pero primero toca el mío. Porque a veces oramos, Señor, cambia el corazón de mi esposa. Señor, cambia el corazón de mi esposa. ¿Por qué no te concentras en ti? Que el Espíritu se concentra en tu esposa, en tu esposo. Concéntrate en ti. Dile, Espíritu Santo, cámbiame a mí. Renuévame. Ya no quiero ser igual. Quita todo lo que impide acercarme a ti. Hazlo por ti. Hazlo por tu vida, por tu comunión con Dios, por agradar a Dios. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Crea que Él existe, crea que Él lo hace todo por ti, crea que Él te sanó, cree que Él te va a resolver esos problemas. Hay gente que dice, no, pues con creer me quedo aquí sentado, me voy a morir. No, ahí aplica la fe
pero también aplica que la fe sin obras es muerta. Pero ¿cuáles son las obras que tú tienes que aplicar? Ya les enseñé, creer y esperar. Porque mira, por más que te afanes, por más que tú te afanes, la Biblia dice que no añadirás un cabello a tu cabeza. Por más que tú te afanes, no vas a poder hacer nada si Dios no lo hace por ti. Dios debe hacerlo por ti. El Espíritu Santo es tu ayudador. Dice ayudador, el paracletos. En griego paracletos significa ayudador, el que lo hace por nosotros. O sea, pues si Él lo hace por nosotros, es porque todo lo es espiritual. ¿Cómo haces tú para resolver tu problema de salud? Es espiritual. Cristo ya lo hizo por ti, pero tú tienes que creer que Cristo ya lo hizo. Y la única forma de creer es por medio del espíritu de fe. Mira, hay personas que llevan años orando por una sanidad. Hay personas que todavía tienen dolencias y aflicciones que no se le van de su vida. Pero cuando usted habla con las personas, los escucha hablar de su enfermedad. Cuando Cristo ya la llevó en la cruz, esa ya fue de Cristo y la llevó en la cruz. Escuchan, el médico les dice algo y de una vez llegan a casa a pensar en lo que el médico les dijo, no lo que la palabra dice. Llegan a la casa y dicen, es que estoy enferma o enfermo y me voy a morir, porque el médico dijo esto. Mira, esta semana hubo un caso en la empresa que ya me lo habían contado de una persona que tiene un padecer, tiene un síndrome en su cuerpo. Y yo me acerqué a la persona porque la vi decaída y le dije, ¿qué te pasa? Entonces me contó. Y le dije, bueno, ¿y qué te dice el médico? El médico me dijo que no, que esto ya era de por vida, que esto ya era para toda la vida. Entonces debo acostumbrarme hasta cuando de pronto la enfermedad ¿cómo se dice? Se aparezca ya el síndrome, pero la enfermedad no ha aparecido. Cuando la enfermedad aparezca, pues supongo que me voy a morir. Es decir, que tu médico te dijo que tenías que vivir con eso para toda la vida. Me dijo, sí. Le dije, ¿quiere que te diga una cosa? La ciencia dice que tienes que morir con esa enfermedad, pero Dios te dice que Él es tu sanador. Es una subalterna, es la supervisora de uno de los procesos productivos para los cuales en la compañía la que yo dirijo, pues a nivel operacional. Y ella es una persona, yo tengo un alto rango en relación a ella. Yo la llevé a un lugar y le dije, Dios lo puede hacer por ti, depende de ti, de que creas. Y le dije, cuando tú quieras la intervención de Dios, búscame. Pues que estaba en ese momento, en un momento de trabajo. Entonces no podía llevarla porque eso es un tema, hay que saber hacer las cosas en Dios. Entonces yo sé que ella esta semana entrante me va a buscar. Me va a decir, yo quiero eso que tú me estás diciendo. Porque es el Espíritu el que ya puso la semilla. ¿Sí ven? El Espíritu lo hace. Es el Espíritu Santo el que pone tanto el querer como el hacer. Entonces nosotros queremos, no, es que yo quiero, es mi querer, no. Cuando es tu querer, tú no llegas a ninguna parte. Cuando es el querer del Espíritu de Dios puesto en tu vida, tú vas a llegar muy lejos. El hacer, cuando tú lo haces, no llegas a ninguna parte. Pero cuando el hacer lo pone el Espíritu Santo de Dios, tú llegas lejos. Tú haces todo. Es ahí donde radica la palabra. Dios dice en Hebreos 13:5, no te dejaré ni te abandonaré. Eso es una promesa. Él va a estar contigo. Y dice en Filipenses, dice, todo lo puedo en Cristo. Entonces, ¿por qué nosotros nos preocupamos por las cosas? ¿Por qué hay ansiedad y afán? ¿Por qué las preocupaciones? ¿Tú sabías que el estado emocional de una persona preocupada es desesperante, va en contra de la palabra de Dios? Es un estado emocional del alma, es un desasosiego, es mucho temor, mucha inquietud. Pues tú sabes que las preocupaciones producen temor. Tus preocupaciones te bajan incluso hasta las defensas. Te traen muchos problemas físicos de salud, porque tú no estás en tus 5 sentidos, sino que estás dividido en tu vida cotidiana, más en lo que estás pensando que no tiene solución. Muchas veces le hacemos altar a nuestros problemas con la preocupación. ¿Tú sabías que la idolatría, cuando tú idolatras una preocupación, dices, no, pero ¿quién va a idolatrar una preocupación? Nosotros lo hacemos, porque es más importante la preocupación
que nuestra vida que llevamos, que creer en la palabra. Llegamos a la casa, llegamos de mal genio, malhumorados y nos preguntan, ¿qué nos pasa? Que estoy preocupado. Y yo les dije un día en una enseñanza, ahora en pandemia, les dije, y a veces decir preocupación suena como algo, súper importante. Esta persona está preocupada. Se preocupa por su hogar. No, eso no es así. Tú no te debes preocupar por tu hogar. Tú no te debes preocupar por tu salud. Tú no te debes preocupar por tu trabajo. No te debes preocupar por tu ministerio, por tu esposo, por tu esposa. Tú tienes que preocuparte por creer en lo que Dios dice. Y eso que ni siquiera se llama preocupación, se llama creer. La preocupación es no creer en lo que Dios dice. Tú estás creyendo que Dios no lo puede hacer. Cuando estás afanoso, ansioso, ¿será que sí? ¿Será que sí llegará la plata? ¿Será que sí comeré? ¿Será que sí me vestiré? ¿Será que sí me sanaré? ¿Será que sí? Eso ya ahí, esa preocupación se llama incredulidad. Por supuesto que no va a haber el resultado que esperas. Porque el Señor no ha podido hacer muchas cosas en tu vida, no porque Él no pueda. Es porque tú no se lo has permitido. El Espíritu Santo no ha podido obrar en tu vida porque tú no se lo has permitido. A veces la sanidad, nosotros no le permitimos a Dios que nos sane, pero le estamos pidiendo que nos sane. Un día oramos que sí, otro día no lo creemos. Nuestro hogar lo mismo, se llama preocupación. Son 3 evidencias claves de incredulidad: la tristeza, la falta de gozo, la preocupación y la desobediencia. 3 cosas que te llevan a salirte del gozo de Dios. 3 cosas que no te permiten entrar en el gozo de Dios. Primero, porque al no entender la palabra, vas a poder hacer cosas que están en contra de la palabra. Por lo tanto, estás en desobediencia y eso no te permite entrar en el gozo de Dios. El no conocer, hay personas que quieren que todo el tiempo se les enseñe la palabra. Está bien cuando estamos comenzando, pero después de ya un tiempo, par de añitos, conociendo, escuchando, el Espíritu pone en usted el querer de conocer la palabra de Dios. Y allí tú estás llegando a un estado de incredulidad cuando no te quieres acercar a Dios. Si la palabra dice que hay que buscar primeramente a Dios, el reino de Dios y su justicia. Y parte del reino de Dios y su justicia es su palabra, son sus principios, son sus promesas. Segundo, la tristeza. Amados, nuestro gozo no está en tener dinero. Nuestra alegría no está en que las cosas estén bien. Nuestra alegría está en saber que el Espíritu Santo de Dios, la vida de Jesucristo está en ti. Esa es la alegría que tú tienes que vivir. Que el resultado de eso, todas las añadiduras vendrán. Dice la palabra que busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Hay muchas cosas que nos falta entender de la palabra, pero nuestro gozo es Dios. Nuestra alegría es Dios. Yo le digo a los hogares, no buscamos en nuestra esposa la felicidad. Somos felices porque Dios nos ha hecho felices por medio de Jesucristo y de su Espíritu. No buscamos en nuestra esposa la felicidad, en nuestro esposo, en nuestro matrimonio. No buscamos en nuestro hogar la felicidad. No buscamos en el dinero la felicidad. No buscamos en los viajes la felicidad. No buscamos en la moda, en la ropa, en el comer, no buscar la felicidad. La felicidad, el gozo, es un espíritu que proviene de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Cuando tú esperas en Dios, confías en su palabra, vas a poder ver las cosas. Reposa creyendo, reposa esperando que Dios lo hará por ti. En Éxodo 14:14 dice, Jehová peleará por vosotros. Y cuando dice peleará por vosotros, es porque tu lucha espiritual, el Espíritu Santo la hará por ti. Y tú estarás tranquilo. Dice, yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No dice, no, ayúdenme, ayúdate que yo te ayudaré. No, no lo dice. La Biblia no dice, ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia no dice que ayudemos a Dios. La Biblia dice que Él lo hará por nosotros. Y nosotros nos hemos puesto entre la mitad de lo que Dios quiere hacer y Dios. Nos hemos puesto en la mitad entre nuestros sueños y Dios para cumplirlos. ¿Cuántas veces no hemos pretendido pasar por encima de los valores, pasar por encima de la palabra para cumplir nuestros sueños? ¿Cuántas veces no hemos pretendido jugar con la misma presencia de Dios para cumplir nuestros sueños? Eso no está bien, se llama incredulidad. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios,
Entonces, vamos, en el libro de Mateo capítulo 6, verso 25 al 34, quiero que tú lo tengas allí. Mateo 26, del 25 al 34. Allí tú vas a entender cosas de la palabra importantes. Quiero que lo leas esta semana. Quiero que lo medites en el Señor, porque hay cosas que tú debes de entender de parte del Señor. Dios quiere hacer obras perfectas en nosotros. Dios quiere cumplir todas las cosas. Dice, muy rápidamente termino leyéndolo. Dice, por lo tanto digo a ustedes, no se preocupen acerca de su vida, lo que comes o lo que bebes, lo que has de comer o lo que has de beber, ni sobre su cuerpo. O sea, no se preocupen ni por su cuerpo. Cuando hablo de no preocuparse, pues tampoco se van a dejar de bañar ni nada de eso. Por lo menos, o sea, hay cosas que son básicas. Yo creo que no debo de explicar eso. No sé, ni su cuerpo, lo que se ponen. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mira las aves del cielo. No siembran ni cosechan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Es no de más valor que ellas? ¿Tú no eres de más valor que ellas? ¿Que ustedes por preocuparse pueden añadir un codo a su estatura? O sea, quiero que lo leas esta semana. Por favor, saque por lo menos ese pasaje, léelo esta semana. No leas más. Vea, te voy a decir algo. Hay personas que acostumbran a leer la Biblia como quien lee Gabriel García Márquez. 100 años de soledad, La Vorágine. Bueno, no, así no se lee la Biblia. No se lee la Biblia. La Biblia no se lee de pasta a pasta. La Biblia hay que leerla de acuerdo a lo que Dios te va enseñando en tu vida. Hay personas que se distraen mucho con los libros históricos y sí aprenden de historia y conocen de los salmos y entienden los proverbios y como qué rico, pero hay cosas de la palabra que hay que de acuerdo a lo que Dios te va diciendo. Lee la palabra de acuerdo a lo que Dios quiere que tú aprendas de Él y va a llegar un momento en que la has leído toda. Pero el leer el recorrido, no estoy diciendo que no la leas, pero saca tiempo para meditar en la palabra. ¿Sabe cómo entiende mucho uno la palabra? ¿Sabes cómo puedes tú llegar a un nivel de entendimiento del Espíritu por medio del Espíritu Santo de Dios? Que cuando se enseña, por decir algo, hoy domingo enseñamos esto, de domingo a jueves medito en esto. Y de jueves a domingo medito en lo que recibí el jueves o el miércoles, cuando vayamos a hacer la otra enseñanza. Toma este pasaje y pregúntate si no estás preocupado por la comida, por la ropa, por pagar la pensión de tus hijos, por el arriendo. Estás preocupado. O sea, no, y eso te roba la paz, eso no te llena de alegría. Sales y estás triste. Y eso te lleva a la desobediencia. Entonces ahora te enseño el ciclo. Preocupación, tristeza, desobediencia. ¿Por qué? Pues porque vas a empezar a buscar la forma de cómo hacer las cosas a tu manera. Te preocupas por un problema, te roba la paz, no te da alegría, te da tristeza y eso te lleva a hacer las cosas a tu manera, con tus fuerzas, a tratar de hacer en tu hogar lo que tú crees. Yo les he dicho a los hogares, no hablen tanto, dejen que el Espíritu de Dios obre. Y lo mismo pasa en todas las áreas. No, a veces le pedimos consejo al uno, consejo al otro. No le pidas tanto consejo a la gente. No le pidas tanto consejo a tus líderes. El Espíritu te lleva y te guía a la verdad. Ahora, si tú conoces un líder que te puede dar un buen consejo, entonces cuando ya estés en un momento difícil, búscalo para que te lo dé. Pero es el Espíritu de Dios el que va a empezar a orar. Entonces es hermoso entender esta palabra. ¿Por qué? Porque después de que tú leas este pasaje, el Señor va a empezar a abrir tu mente. Mateo 6, capítulo 25 al 34. Gloria al Señor. Y les dejo esta promesa, estas promesas de vida. Hebreos 13, 5 dice, no te dejaré ni te abandonaré. Promesa del Señor. ¿Por qué te afanas? Él dice, no te dejaré ni te abandonaré. Es una promesa del Padre. Es que el Padre es... ¿Quién es el Padre? Mi Padre Dios es el Todopoderoso. Él lo creó todo. No va a poder hacer algo por tu problema. Si le dio carne a los huesos secos allí en el valle de los huesos secos, ¿usted sabe lo que es ponerle piel, cuero, todo, ojos a un esqueleto? Eso es cosa poderosa. Eso solamente lo hace el Espíritu de Dios. Filipenses 4:13
Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Todo es todo. No te dejaré ni te abandonaré. Eso es cuestión de estar con nosotros. Dios no te deja ni te abandona. Él en todo tiempo está contigo. Tiempo y lugar. Dios en tiempo y lugar. Dios en provisión. Dios en lo que tú vas a hacer. Todo lo puedes hacer. Es decir, no solo tiempo y lugar en donde Dios va a estar contigo, sino que todo lo que tú hagas, Él que te hará más que vencedor. Todo lo podrás hacer. Segunda promesa. Tercera promesa. Él te suplirá todo lo que te falta. Filipenses 4:19. 3 promesas maravillosas de Dios para tu vida. Apréndete esos textos de la palabra. Y cuando tengas problemas y dificultades, declárelos. Dígale al Espíritu Santo, yo me siento muy solo, te lo confieso en mi alma, pero yo sé que tu palabra dice que tú nunca me dejarás ni me abandonarás. Yo sé que los problemas que tengo son difíciles, pero tú vas a estar conmigo. Estuviste con todos tus patriarcas, tus hijos, ¿por qué no vas a estar conmigo? Claro que sí, tú vas a estar conmigo. No lo provoques para que Él esté contigo. Él está contigo. Decláralo así. Yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que yo todo lo puedo. Cuando veas cosas difíciles, yo todo lo puedo en Cristo. Yo todo lo puedo. Yo todo lo puedo hacer en Cristo. Porque Cristo es tu todo. Él es el que lo hace por ti. Por eso tú todo lo puedes. No porque tú vas a salir como un King Kong porque yo lo puedo en Cristo y a mí el COVID no me va a hacer daño y yo salgo sin tapabocas, salgo sin protección, salgo ya porque Dios está conmigo, yo todo lo puedo. No, así no es. No, así no es. Hay que cumplir primero unos reglamentos. Segundo, hay que entender que Satanás está en el mundo y es el Señor del mundo y te va a venir a dar, te va a estrellar. Tú lo haces conforme al Espíritu te guíe que lo hagas. Cumpliendo las normas, cumpliendo los protocolos, sales cuidándote porque es parte de lo que Dios te ha enseñado, que tienes que ser prudente y todas las cosas que Él te enseña. Lo mismo en tu hogar. Yo puedo salir a mi hogar, a mi adelante. Me voy a una terapia de familia, me voy al psicólogo, me voy allí, pero Dios lo dejas de un lado. No, así no funciona. Dios el centro, Dios el primero. Y mi Dios pues suplirá. El amor en un hogar lo suple Dios, no lo suple la pareja. El dinero en un hogar lo suple Dios, no lo suple el esposo ni la esposa con lo que trabaja. La felicidad la suple Dios, no la suple ninguno de los dos. La paz la trae Dios, no la trae ningún tratado ni ningún acuerdo. Mira todo lo que Dios hace. Promesas de Dios para ustedes. Les dejo en esta hora y me gozo de haber podido compartir esta palabra con ustedes. Vamos a tener ya dentro de 8 días la oportunidad de empezar a congregarnos. Un abrazo grande, muchas bendiciones. Vamos a orar para que esta palabra llegue a los corazones en esta mañana. Perdónenme que me pasé. Creo que no sé cómo hacer para que el Espíritu Santo no me tome en la enseñanza y poder hacer que las cosas sean un poco más cortas, pero gloria a Dios por este tiempo. Ahí donde está, cierre sus ojos, dele gracias al Señor. Cierre sus ojos. Señor, gracias te doy. Dígale eso, Señor, te doy gracias por la palabra. Haz la vida en mi vida por medio de tu Espíritu. No la quiero entender con mi conocimiento humano, la quiero entender por medio del Espíritu. La quiero que tu Espíritu venga con tu Espíritu de fe, con la fe del Espíritu de Dios y la ponga en mi vida para yo ponerla por obra. Yo quiero, Señor, que esta palabra que es viva y eficaz penetre mi corazón, mi vida, todo mi ser, que todo lo que yo he dejado de vivir a causa de mi incredulidad, a causa de tergiversar tu palabra o malinterpretar las cosas y querer hacer lo que yo quiero, a causa de la preocupación, la ansiedad, el afán de poder tener las cosas y no esperar a que tú me las proveas, a que tú lo hagas por mí, a que tú endereces mi caminar, a que tú hagas todas las cosas en mi hogar. Yo hoy esté tal vez sumergido en una serie de problemas que me quitan la paz, que me roban la alegría y que me llevan a la desobediencia, porque voy a querer hacer las cosas a mi manera. Perdóname por no hacerlos a la manera tuya. Perdóname por no querer a veces escuchar tu voz. Perdóname porque a veces necesito, o más que a veces, ayúdame en mi debilidad, en mi incredulidad. Yo quiero ganar la batalla de la fe. Yo quiero proceder al blanco, a la meta del supremo llamamiento. Yo quiero hacer las cosas bien, porque no lo voy a hacer en mis fuerzas, sino que tú eres el que me ayudarás a hacerlas. Dígale eso al Señor, dígale, yo necesito la presencia de tu Espíritu en mi vida.
para que me guíe a la verdad y me dé la fuerza, la sabiduría, el entendimiento para hacer todo lo que tengo que hacer en todas las cosas de mi vida. No creas que solamente es en el ámbito espiritual. El Espíritu te guía a todas las cosas, en lo secular, en lo emocional, en lo familiar, en los negocios, en todo el Espíritu es el que te guía. Dele gracias al Señor y dígale gracias Espíritu Santo, porque hoy te abro mi corazón para que tú guíes todo mi caminar, todo en todas las áreas de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén.